Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Les deseo lo mejor, les deseo salud y les deseo paciencia porque todavía nos queda un buen tramo de estar encerrados en casa y de estar trabajando así a distancia. El propósito del video de hoy es dar algunos avisos, pero sobre todo, y por ahí voy a empezar, dando un panorama del contenido de esta unidad en la que estamos, la tercera unidad. Eh, para entender la tercera unidad, necesito recordar primero lo que vimos en la anterior. En la segunda unidad, ustedes recordarán, vimos 4 temas: neoliberalismo, globalización, medio ambiente o crisis medioambiental y pobreza y desigualdad. Son 4 fenómenos globales, 4 fenómenos que están presentes en prácticamente todos los países del mundo. Eh, en, Tratando como de juntar los 4 temas, podríamos decirlo así, podría yo formularlo así: el neoliberalismo, que es un modelo de desarrollo predominantemente económico, aunque también tiene rasgos políticos y rasgos culturales. Eso lo vimos en el video de Annie Leonard, La historia de las cosas. Bueno, el neoliberalismo como modelo de desarrollo se ha globalizado y se ha hecho presente en prácticamente todos los países del mundo, no en todos, pero sí en la enorme mayoría. Es el modelo de desarrollo predominante o hegemónico, y al globalizarse, pues ha incrementado el daño que ya desde antes veníamos haciendo al medio ambiente. Eh, Alguna vez Juan Pablo II, un papa que supongo que ustedes recordarán, al hablar del neoliberalismo, se refirió a él como capitalismo salvaje. Bueno, este capitalismo salvaje se ha globalizado y entre sus víctimas se encuentran la naturaleza, por supuesto. Eh, Estamos padeciendo un cambio climático, un calentamiento global que nos pone en peligro como especie, pero también este capitalismo salvaje no solo no está logrando, digamos, detener o disminuir la pobreza, sino que lo que está haciendo es incrementar brutalmente, como nunca habíamos visto, la desigualdad, la diferencia entre los más ricos, que cada vez son menos, y los más pobres, que cada vez son más. Bueno, estos temas: globalización, neoliberalismo que se globaliza, que afecta al medio ambiente, que incrementa la desigualdad y no aminora la pobreza. Esos temas que tienen que ver con los que vamos a empezar a conocer la próxima semana, los que están preparando los equipos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque acuérdense, estamos trabajando y estamos trabajando intensamente. Ustedes están agrupados en equipos y los equipos están preparando, están haciendo trabajo de investigación, y cada uno tiene una fecha para entregarme a mí los resultados de su investigación para que yo la pueda compartir con todas y todos ustedes. ¿Cuáles son esos temas locales que están conectados con los fenómenos globales? Entonces, el primero es el tema del salario. La primera exposición se llama Ingreso y Gasto Familiar, y allí el tema central son los salarios. El que en México se paguen salarios tan bajos, y no solamente a los obreros. En general, la población mexicana recibe salarios muy bajos si comparamos con otros países. Y esto tiene que ver con una con la competencia global. Nosotros atraemos inversión ofreciendo mano de obra barata, es decir, salarios bajos, pero también nosotros competimos en los mercados mundiales, en los mercados globales, con mercancía que es barata, porque costó poco producirla, porque se pagó poco por la mano de obra que la produjo. Entonces, los salarios bajos en México, insisto, lo veremos en la primera investigación, pues tiene que ver con esta competencia global.
Dejo el segundo tema, que es el 22 de abril, que no tiene que ver con un fenómeno global. Me referiré a él al final, este tema. El tercer tema es migración y refugio de los centroamericanos en México. Es obviamente un fenómeno global. Las migraciones son fenómenos globales, es decir, no solamente porque haya en todos lados, sino porque las migraciones son, en muchos casos, migraciones trans países, es decir, no van de un lugar a otro, sino cruzan por varios países, de modo que los flujos migratorios son muy amplios y tiene que ver con la oferta de trabajo en otros lugares del mundo, con los precios de la mano de obra en lugares del mundo distintos a aquellos de donde salen los flujos migratorios. En fin, la migración es un fenómeno global. El tema de los derechos humanos, que es el tema del cuarto equipo, es también un fenómeno global. Doy simplemente un ejemplo. Cuando México firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que fue posterior, por supuesto, al que firmamos con los Estados Unidos y Canadá y que entró en vigor en el 94, el TLC. Bueno, cuando firmamos un tratado de libre comercio con la Unión Europea hace años, un dato central era que nos obligamos nosotros a respetar una serie de derechos que no se respetaban en México. Es decir, Europa nos condicionó la firma del Tratado de Libre Comercio con Europa, a que aquí en México se respetaran derechos y México permitiera la visita de funcionarios de las Naciones Unidas que vinieran a revisar el tema de la migración, el tema de las mujeres, el tema de los indígenas. Relatores especiales se llaman. Entonces, pues el tema de los derechos humanos es una exigencia global también, no es un asunto estrictamente de México, un asunto que solamente importe por la violación precisamente a esos derechos en algunos países, sino es una exigencia global, es una demanda global, es un grito global. El quinto tema es la violencia de género, y la violencia de género específicamente contra la mujer. Bueno, también es un fenómeno global, y no solamente porque haya violencia de género contra la mujer en todos los países, eso no es digamos, lo más relevante del tema, sino que hay un movimiento que no es nuevo, de mujeres, inicialmente feminista, en todo el globo, que exige el respeto a las mujeres, el respeto a su dignidad, el trato igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno de la violencia contra la mujer y sobre todo de la respuesta organizada de las mujeres a escala global es no solo un asunto de acá, de México o de Jalisco, sino es un fenómeno también global. Se ha globalizado la lucha por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Y finalmente la violencia criminal, que es la última investigación, pues también es un fenómeno global, no solamente porque digamos, el corazón de la violencia criminal tiene que ver con el tráfico de drogas de Colombia a los Estados Unidos, o de Asia Central hacia los Estados Unidos pasando por México. Es decir, es un fenómeno, las rutas del tráfico de drogas son rutas globales, sino porque también es una afección, un problema que tienen todos los países del mundo, y es un problema que se atiende, que se enfrenta, que se combate también de manera global. Es decir, no cada país por su cuenta, sino de manera más o menos coordinada. Entonces son fenómenos que vivimos aquí en México, pero que son también fenómenos globales. Son globales porque son locales, son locales porque son globales. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad.
El tema del 22 de abril, que es el tema del equipo 2, que se presenta precisamente el 22 de abril, esa es otra cosa. Lo escogí porque coincidía estas presentaciones, estas investigaciones, coincidía con esa fecha, la fecha de aniversario del 22 de abril, y me pareció y me parece que es interesante que ustedes sepan qué pasó el 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Y esta es a lo mejor la oportunidad para enterarse de qué pasó hace ya tantos años en Guadalajara. Bien, entonces ese es un panorama, digamos, global de lo que viene por delante hasta el 6 de mayo en la tercera y última unidad del curso. Ya no vamos a tener una cuarta unidad, vamos a terminar con esta tercera unidad. Insisto, ligando asuntos locales con dinámicas globales. Dándonos cuenta de que cosas que pasan aquí en México, que pasan en Jalisco, no están desconectadas, no están desvinculadas de fenómenos globales, sino que son expresión y son también causa de fenómenos globales. Insisto, lo global se expresa en lo local y lo local se globaliza. ¿Sí? Bueno, termino con un dato que es importante y voy a corregir algo que le había dicho a alguno de ustedes el otro día por teléfono. En Moodle está como fecha para entrega del trabajo final el 4 de mayo. Bien, en este momento notifico, el trabajo final no me lo van a enviar el 4, sino el 6 de mayo. Ya sé que son solamente 2 días, pero 2 días a nada es mejor 2 días. ¿Sí? Entonces, fecha límite. Quiere decir que me lo pueden entregar antes, pero no después. Fecha límite para la entrega del trabajo final es el 6 de mayo a las 4 de la tarde. Repito, fecha límite, lo cual quiere decir que me lo pueden entregar antes, pero no después. Fecha límite para entregar el trabajo final es el 6 de mayo a las 4 de la tarde. Recuerdo, el trabajo final es el que les dejé desde que empezamos el curso hace más de 3 meses, que cada uno escogiera un libro y que leyera ese libro y que capítulo por capítulo hiciera una síntesis y una reflexión, y del siguiente capítulo síntesis y reflexión, y del siguiente capítulo síntesis y reflexión. Es decir, cada capítulo por separado y en cada capítulo separada la síntesis de la reflexión. ¿Y cuáles son las rúbricas? Bueno, pues que la síntesis es eso, es una síntesis, no es un abstract. Hay que identificar las ideas principales, los planteamientos principales, los datos principales que ofrece el autor o la autora en cada capítulo. Esa es una síntesis. Y la reflexión no es una opinión ligera, superficial, sino lo que pensé yo al haber leído eso. Digamos, el diálogo que pude establecer con el autor o con la autora. Las ideas no solamente que me vinieron a la cabeza, sino que les di vueltas en la cabeza, las procesé, las profundicé, incluso las cuestioné. ¿Sí? Bien. Pues, insisto, pásenla lo mejor que puedan, tengan mucha paciencia, muchas porras y seguimos trabajando. Hasta luego.